Señor Todopoderoso, Santo, bendícenos con entendimiento, Padre Todopoderoso, para el estudio que nos explica tu sierva, Señor. Bendice a cada Amén. uno de mis hermanos, de sus entendimientos, sus oídos y sus ojos espirituales, Padre Santo, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, para que quede grabada tu palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones, Padre Santo. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Muy bien, vamos en el 18. A Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Sí? Estábamos viendo sobre el rostro del Señor, ¿sí? Que justamente habla la palabra en todo el contexto que Moisés estaba delante del Señor. Se refiere a su rostro. Vamos a seguir en ese para terminar porque tengo un versículo más acá en Deuteronomio 4:37. Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes, ¿sí? Ahí una vez más dice, delante de tu presencia, está diciendo delante de tu rostro, ¿sí? Delante de ti, delante de nosotros, ¿sí? Naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Yahweh es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Yahweh tu Dios te da para siempre. Podemos ver, hermanos, que todo el tiempo cuando la palabra nos habla de que el Señor está con nosotros, para que nosotros no seamos derrotados, podemos ver que usted fíjese esto y note este detalle, que en todo el tiempo que el Señor nos habla de esto, Él nos habla de sus mandamientos y sus ordenanzas. Él cuando nos habla que Él está con nosotros, que nos libra, que va con nosotros, que termina diciendo, guarda mis estatutos y mis ordenanzas. O sea que hay una condición para que Él esté con nosotros. ¿Se da cuenta? Sí, eso es muy importante prestar atención porque me doy cuenta en todo el antiguo pacto que cuando termina de hablar, ¿sí? de esta situación, que Dios está con nosotros, que Dios nos libra, que Dios va adelante, que Dios sacó a las naciones delante de nosotros, después dice, guarda mis estatutos, mis mandamientos, los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongue tus días sobre la tierra que Yahweh tu Dios te da para siempre. Esto es muy interesante, ¿sí? Entonces podemos ver que Pablo nos explica la relación entre Dios y el Hijo. Vamos a 1 Corintios 13, 11, 13. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Esto es muy interesante lo que dice. Conoceré como fui conocido. ¿Sí? Fíjense que Jeremías dice, Jeremías 1, 4 y 5. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está diciendo justamente que dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo lo que Jeremías está diciendo, ¿sí? Dice, vino pues palabra de Yahweh a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. ¿Entienden, hermanos? Lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Jeremías está diciendo, entienda esto, ¿sí? Antes que te formase en el vientre te conocí y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces, lo que está diciendo Pablo es, ahora vemos lo que entendemos, pero luego veremos cómo fuimos conocidos, porque Él nos creó y ya le conocemos a Él en otro plano, ¿sí? Pero vinimos a esta tierra y en cierta parte nos olvidamos de eso, ¿sí? Luego conoceremos y lo veremos cara a cara y entenderemos estas cosas.
Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Muy bien. Vamos a continuar en el capítulo 1 que estamos estudiando, versículo 19 al 24. ¿Quién puede leer de San Juan? Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Y le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Estos que le perseguían, porque dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Cuál era el problema acá? Oiga y entienda, ¿cuál era el problema acá? ¿Quién estaba gobernando sobre Jerusalén? ¿Quién estaba gobernando? Los romanos, ¿sí? ¿Quién estaba gobernando en ese tiempo? Romanos, ¿sí? Estos romanos tenían personas puestas en el templo, ¿sí? Y en las autoridades puestas por ellos, ¿sí? Grupos puestos por ellos. Como yo le dije al principio, por ejemplo, decir, bueno, yo soy mileísta, yo soy kirchnerista, grupos así, grupos políticos. Y esto era un grupo que se llamaba ¿cómo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba este grupo que estaba sometido a los romanos? ¿Se acuerdan? ¿O no? Los judeanos, ¿se acuerdan que les dije? Muy bien. Entonces, esto dicen, pues ¿quién eres? Para que demos respuestas a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Vamos a Isaías 43. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dice: yo soy, la voz que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, él dijo: yo no soy el profeta, yo no soy Elías. ¿A quién se refiere él cuando dice yo no soy el profeta? ¿Quién es el profeta? El Señor dijo que nos levantaría un profeta como Moisés. ¿Quién es el profeta? Yeshua. Yeshua es el profeta, ¿sí? ¿Quiénes gobernaban entonces? En el tiempo del primer siglo. ¿Quiénes gobernaban? Sí. Y los grupos que estaban sometidos para hacer todo lo que ellos querían eran los judeanos. ¿Quién era el profeta? Yeshua, ¿sí? El profeta que enviaría al Señor, ¿sí? Un profeta como Moisés. Muy bien. Seguimos, dice, entonces ellos necesitaban, ¿sí? Le cuestionaban a Juan, ¿sí? Este grupo justamente, que no eran el reino del sur, era un grupo separado que se llamaban los judeanos, que interrogaban todo porque ellos necesitaban cuidar el templo y el sacerdocio, que de hecho no estaba puesto como Dios había mandado, sino que estaba puesto por Roma, ¿sí? Preguntaron, me dijeron: ¿por qué pues bautizan si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Vieron? El Cristo, ni Elías, ni el profeta, le dijo. ¿Seguimos? Juan respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Ellos le preguntaban por qué. Ahora vamos a ver por qué ellos se intrigaban tanto en el bautismo de Juan. Esto es muy interesante, ¿sí? Entonces dice que estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Presta atención, esto es el Jordán, ¿sí? Esto es el Jordán. Esto nosotros ya vimos. Muy bien. Entonces el Señor dijo, cuando Él dijo pasemos al otro lado, Él pasó a los Garaditas, ¿sí? Para liberar,
¿sí? En esta ciudad. Entonces podemos ver en Josué 4 del 1 al 7. Vamos a Josué. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Yahweh habló a Josué diciendo: Tomad del pueblo 12 hombres, una de cada tribu, y mandadles diciendo: Tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Muy bien. Y les dijo Josué: Pasad delante del arca de Yahweh vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a su padre mañana, diciendo: ¿qué significa estas piedras?, le responderéis: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Yahweh. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Muy bien. Esta parte, ¿sí? Bet significa casa. Y la otra parte significa del cruce, ¿sí? Vara del cruce. Del cruce. Entonces, este es el mismo lugar donde Josué pasó, ¿sí? Con los israelitas al otro lado. Pero vamos a seguir conectando en Jueces 7:24. Jueces 7:24. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bara. Ahí está el lugar ese, ¿sí? Y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-ara. Jueces 7:24-25. 24-25. Entonces, ellos sabían que este lugar era un lugar de pacto, ¿sí? Juan estaba bautizando en ese lugar, pero el bautismo realmente no era para estar haciendo bautismos, como si fuera que él estaba limpiando a las personas, o limpiándole para perdón, para que entren a hacer algún servicio. Entonces, ¿qué estaba haciendo Juan? Él estaba preparando sacerdotes, porque luego viene el Señor y nos hace a nosotros, como dice la palabra, reyes y sacerdotes, para reinar juntamente con Él. Plantadlas en lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y le dijo Josué: oiga, qué interesante lo que está sucediendo aquí. Entonces, en el Jordán se levantó 12 piedras, ¿sí? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Haga este dibujito si quiere. En el medio del Jordán se levantan 12 piedras. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que no somos pueblo de Dios si el pacto en las aguas está con Israel? ¿Sí? Israel. Y fíjese que el Señor, oiga qué interesante esto, cuando el Señor se fue a bautizar, Juan le dijo: yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Y le dijo él: deja para que se cumpla la justicia, ¿sí? Entonces el Señor tenía que ser bautizado, ¿sí? Para entrar, para que se cumpla la justicia, para él entrar a tomar posesión de sacerdote. No del sacerdote del templo, del sacerdocio del templo, sino un sacerdocio mayor, ¿sí? Porque nosotros no vemos en ninguna parte de las Escrituras que Yahshua fue e hizo servicio en el templo, no. Él no hizo servicio en el templo terrenal, porque el templo estuvo, hasta que él murió 70 años después, el templo estuvo, ¿sí? Solo que él no hizo servicio en el templo porque esa no era la misión de él. El servicio del templo estaba separado solamente para los... Que cuando leía la... ¿Para los? No estaba haciendo un servicio. No. ¿Para qué estaba separado el servicio del templo? Para los ¿Para qué tribu?
Para los levitas, ¿sí? Cuando él estaba leyendo las escrituras, era un tiempo de enseñanza, no era el servicio de encender la lámpara, de cambiar los panes, la proposición, de preparar el fuego, de hacer el sacrificio en el altar de sacrificio. Ese era el servicio del templo, ¿sí? El estudio de la Torah era otra cosa, ¿sí? No tenía nada que ver con esto, era otro sector. Pero sí, pero él no hizo servicio en el templo. Porque él tenía un llamado de... Claro, él tenía un llamado. Él tenía un llamado de... Claro, además eso, ¿entendés? Entonces, al tomar, no estaba, o sea, en realidad el servicio levítico no estaba en funcionamiento real. Quizás había unos levitas ahí, pero el funcionamiento del templo estaba determinado por los romanos. Esto tenemos que entender, es importante, porque cuando nosotros leemos las escrituras, vamos a ver un montón de cosas así en los evangelios, y tenemos que conectar que ¿quiénes estaban gobernando el templo? Los romanos. Y ellos pusieron todo el servicio, sí, la gente que iba a hacer. No obstante, había así como Zacarías, por ejemplo, que entró a hacer el servicio y era un levita, ¿sí? Pero el sacerdote y muchos que trabajaban para los romanos eran puestos por ellos conforme ellos querían, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito más de todo eso. También muchos de los maestros hacen hincapié en esto de que Josué es Yehoshua. Josué es Yehoshua, ¿sí? Yehoshua. Mateos 3, 1 al 12. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, le decían: generación de ídolos, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Adán tenemos por padre. Porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo nada para el arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su oveja, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Muy bien, ahí vamos a conectar. El versículo, entonces, él está haciendo bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? ¿De qué está hablando el autor cuando dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijo a Abraham aún de estas piedras? ¿De qué piedra está hablando? ¿De qué piedra? De las piedras porque él está en el Jordán bautizando. Ahora usted está entendiendo. Cuando usted lee el libro de Josué, usted va a conectar con esto. Entonces, él está en el medio del Jordán, él está en el Jordán bautizando y le está diciendo: Dios puede levantar hijos de estas piedras. ¿Dios levantó hijos de esas piedras? ¿Quiénes de esas piedras? Las 12 tribus. ¿Dios levantó hijos de esas piedras? ¿A dónde dice eso? Gálatas 3:29. Fíjense lo que dice. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según las promesas. Muy bien, entonces estábamos en
Mateos es 1. Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham. ¿Entiende? ¿Entiende lo que dice? Sí. Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. De estas piedras puede salir descendencia por medio de Abraham. Y ahora viene Gálatas y nos dice, si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje, hijo biológico, porque el linaje es esperma, hijos biológicos, son de Abraham. ¿Entiende? Entonces está conectando con estas piedras. Y está diciendo justamente, si ustedes son de Cristo, lo que le está diciendo Juan. O sea, ustedes no se ensoberbezcan porque Dios puede levantar hijos de estas piedras, de las 12 tribus Dios puede sacar hijos. ¿Por quién? Por Abraham. Entonces viene el apóstol en Gálatas y nos dice, si nosotros somos de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham somos y hacemos parte de este pacto que hizo Josué en el Jordán. ¿Entiende eso? Gloria al Señor. Salmo 18, 46. Viva Yahweh, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Muy bien, solo para ilustrar lo que venimos hablando, que Él es la roca, ¿sí? En 1 de Pedro 2, del 4 al 7, dice, viva Yahweh y bendita sea mi roca, ¿sí? Está hablando de el pacto aquel del Jordán, de la roca que es Yeshua. Y enaltecido sea el Dios de mi salvación, ¿sí? 1 de Pedro, muy bien. Acercados a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Muy bien, entonces podemos ver que está hablando, sí, Él es la palabra, Él es la roca. Entonces está hablando justamente de las piedras. Y entonces dice, ser edificados como casa espiritual y sacerdote santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, ¿sí? Por medio del pacto, ¿sí? Por medio del pacto nosotros vinimos a ser sacerdotes. Ahí nos bautizamos, ¿sí? Obviamente nuestros hermanos, nosotros nos bautizamos en algún lugar, y pasamos a ser sacerdotes, ¿sí? Sacerdotes santos, piedras vivas, ¿sí? Somos casa de Dios. Entonces hay toda una conexión. Isaías 28, 16. Por eso dice el Señor y Dios, miren, yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que crea no se tambaleará. Muy bien, entonces ahí una vez más está diciendo Isaías, sí, que Él es el Señor es la piedra viva. Entonces acá podemos ver que en el versículo que estamos estudiando, volvamos al libro de Juan, el versículo que estamos estudiando, ¿sí? En el versículo 28, ¿qué está sucediendo? Nos está invitando a Betabara, ¿sí? Es necesario cruzar, ¿sí? Entonces viene y le dice el Señor a Nicodemos, es necesario que nazca de nuevo, ¿sí? Del agua y del Espíritu, ¿sí? Entonces, ¿cómo iban a hacer Nicodemo? O sea, justamente el Señor le dice, siendo tú maestro de Israel, ¿no sabes esto? Claro que él sabía, pero él no entendía, ¿cómo? Si yo no soy sacerdote, ¿cómo me voy a ir a bautizar para entrar al templo si yo no tengo ese servicio? Eso es lo que le estaba diciendo. Ahora podemos entender esto. Eso es lo que estaba diciendo Nicodemos, ¿sí? Yo no soy un sacerdote, ¿entiendes? ¿Cómo me voy a ir a bautizar si no voy a entrar al templo a servir? Pero el Señor está diciendo, es necesario, si quieres ser mi discípulo, servirme, porque ya el Señor estaba hablando ya de otro sacerdocio. Entonces Nicodemo lo estaba entendiendo. ¿Ahora puede entender esto? ¿Sí? Entonces dice de agua y de espíritu, por supuesto, porque ya el sacerdocio ya no iba a ser ejercido en el templo de piedra, sino
en cada uno de nosotros. ¿Entiende esto ahora? ¿Sí? Muy bien. Génesis 49, 22 al 26. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le azotearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogenitores. Hasta el término de los callados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Muy bien. Entonces, podemos ver que sobre José había un pacto, ¿sí? Entonces podemos ver que cuando Jacob iba a encontrarse con Esaú, ¿sí? Él hizo grupos de personas. No los envió todos juntos porque si salía para hacer guerra, su hermano, porque le avisaron a Jacob que Esaú traía 400 hombres con él. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Dijo, si sale al encuentro para matar, va a matar a un grupo y luego los demás van a disparar, una cosa así. Yo hablé esto en la para allá. Entonces, ¿qué hizo? Puso a las siervas adelante, puso a Lea atrás y puso a Raquel por último. Con José, y Raquel estaba embarazada. Entonces acá podemos ver que es muy interesante, porque oiga esto, porque esto tiene que conectar, hermanos. Cuando David quiso matar al marido de Betsabé, ¿sí? ¿Qué hizo? ¿Qué le mandó a hacer a su guerrero? Ponerle al frente, ¿sí? Porque siempre en la guerra, los que estaban adelante, ¿sí? Eran los que iban a morir primero. Jacob sabía, sí, es duro esto, yo hablé en la para allá. Es importante que vean las para allá, porque las para allá tienen cosas muy importantes y les va a ayudar mucho a ustedes. Jacob sabía que si le mataban, si él ponía delante a José, con José había un pacto, ¿sí? Porque José es la casa, ¿sí? Del reino del norte. Recuerden que José es padre de Efraín. Y sobre Efraín habla que, oiga todo esto, sobre Efraín habla la palabra que sobre él hay multitud de naciones. ¿Y qué dice Pablo en Romanos? Que hasta que entre la plenitud de los gentiles. ¿De qué está hablando? De esto está hablando Pablo. ¿Por qué? Porque Efraín era justamente el que lidera la casa del norte. Muy importante, ¿sí? Por eso leímos esta parte, porque sobre José, Jacob sabía que había una promesa, ¿entienden? Entonces le puso, por último, más allá de que amaba, por supuesto, a Raquel más que a todos. Efraín es la casa del norte. Efraín es la casa del norte, que es hijo de José. Recuerden que él le dio, la primogenitura le dio el abuelo a Efraín, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Que le dijo, no, padre mío, no sea así, no se hace, no es así, este es el primogénito. Y le dijo, yo sé, él también será grande, pero Efraín, dice, será mayor que su hermano Manasés, que era el mayor, pero le dio la primogenitura a este. El mayor sirve al menor. ¿Me entiende? ¿Entiende esta conexión que hicimos? ¿Sí? No está perdido, ¿no? Bueno, avanzamos un poquito más en el otro versículo de San Juan. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien. Cuando usted lee esa palabra, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿con qué usted conecta? Yeshua es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero ¿con qué conectamos la historia? Porque nos viene hablando las Escrituras desde el principio, esto, ¿sí?
El con la sangre en el dintel, ¿sí? De Pesaj, Pesaj, ¿sí? Entonces, Pesaj, cordero, ¿sí? ¿Por qué Juan le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Porque estaban a días de Pesaj, a días en Jerusalén de Pesaj, y Yeshua era el Cordero de Dios que iba a ser muerto en Pesaj. Entonces le estaba diciendo a sus discípulos, he aquí, Él es el Cordero, no el Cordero que van a matar en Jerusalén ahora, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Porque recordemos que en Egipto no solamente salieron los israelitas, salieron también egipcios y de otros lugares que se añadieron. Entonces es importante porque Yeshua tiene salvación para el mundo desde el principio. Esto no es que ahora porque vivimos bajo la gracia somos salvos, no. O sea, la salvación, la gracia estuvo siempre y la salvación para el mundo estuvo siempre, ¿sí? Porque recordemos que Rahab, la ramera, se añadió al pueblo, que también Ruth se añadió al pueblo, o sea, que era moabita. O sea, siempre hubo gracia para los demás también, ¿sí? Muy bien. Entonces podemos ver que Yeshua era el Corbán, ¿sí? Yeshua era el Corbán. ¿Qué es el Corbán? Ofrenda. Ofrenda. Eso dice en la palabra. ¿Se acuerda usted qué dice? No cumple los mandamientos porque dicen esto es Corbán para Dios. ¿Se acuerda que dice esa palabra? Sí. Bueno, esa es la ofrenda. Yeshua es la ofrenda de Pesaj, ¿sí? El otro versículo, el 30, vamos. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Muy bien, entonces él está hablando de una eternidad, ¿sí? De antes. Vamos a ver de esto justamente lo que le está hablando. Yo sé que usted ya sabe, pero es importante dejar escrito, ¿sí? Para cuando usted tenga que enseñar. Lucas 1, 41 a 45. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Por tanto, pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Muy bien. Entonces, para ver que Yeshua era antes que Juan, nada más, vemos que las Escrituras nos aclaran este tema, ¿sí? Entonces, escriban esto porque es importante solo para a modo de información, ¿sí? ¿Puedo borrar? Sí. Bautizo, pongan bautismo, pongan bautismo. A modo de información, ¿sí? Bautismo. Entonces podemos ver que bautismo en griego es baptizo, ¿sí? Que significa inmersión, inmersión. ¿Sí? Entonces, esta práctica de inmersión o de bautizo en la antigüedad tenía que ver con la acción de teñir telas, ¿sí? Esta era la función de teñir telas. Me parece muy interesante esto, la conexión que podemos hacer, porque dice la palabra que aunque nuestros pecados fueran rojos, ¿sí? Y fueran como la grana, ¿sí? Van a ser blancos, ¿sí? Van a ser emblanquecidos. Entonces, es como que yo conectando esto, ¿no? Pensando en este versículo, conectando esto, pienso, es como que el Señor, por medio de las aguas entramos y salimos de otro color, o sea, salimos blancos. Es como de la acción de teñir tela era y nosotros entramos sucio, porque entramos sucios, y el Señor viene y nos tiñe, vamos a decirlo de una manera para que la podamos entender, blancos. Salimos emblanquecidos, ¿sí? Porque Él nos perdona. Recuerden que el bautismo era para perdón de pecados, ¿sí?
Y de ahí ya tenemos la entrada a rendirnos y pedir perdón a Él cada vez que pecamos, ¿sí? ¿Entiende esto? Después está la acción de Tevilá, ¿sí? Vamos a ver este Tevilá. Reunión de aguas, ¿sí? Reunión de aguas. Este Tevilá se hacía en tipo estanque, sí. Muy bien. Entonces tiene que ver también con reunión de aguas, ¿sí? Reunión de aguas. Y tiene una raíz, sí, de kavá. La raíz de mikve, esta es una B, no es una U, es una B corta, sí. A la vez tiene una raíz de kavá, ¿sí? Que es esperar. Mateo 3, 3-6. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Muy bien, entonces, ¿para qué bautizaba Juan? Como ya vimos, para perdón de pecados, ¿sí? Ahora resulta que Juan no estaba bautizando para hacer purificación, ¿sí? Esa no era la función de Juan. Vamos a ver cuál era la función de purificación. Levítico 14, 3-9. Entonces, el grupo de los judeanos sabía que lo que Juan estaba haciendo era preparar un grupo de sacerdotes, ¿sí? Gente que iba a venir a servir, pero ¿cómo iba a servir? O sea, era todo un tema seguramente en ellos que, por supuesto, ellos sabían que no podían servir en el templo porque iban a profanar el templo, porque el templo tenía que ser de los levitas, aunque los romanos estaban dirigiendo y ellos estaban poniendo a otras personas, ¿sí? Vamos a ver lo que dice Levítico 14, 3-9. Y este saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para que se purifica 2 avecillas vivas limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la granada y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos y reará todo su pelo, y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día reará todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Muy bien, Levítico 15, 10-14. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo de la purificación? Que tenía un montón de condiciones, ¿sí? Ese era la tevilá, un montón de condiciones para ser purificados. Ahora, Juan no estaba pidiendo avecilla, no estaba pidiendo nada de eso. Él estaba bautizando, nada más. Él estaba haciendo la acción que hacían los sacerdotes para servir en el templo.